Aquí tenemos a la senadora colombiana Paloma Valencia para abordar con responsabilidad desde el terreno la crisis de violencia que se está dando en este país tan importante para todo el continente americano. Un aliado de la libertad y que ha sido además el país a donde han escapado tantos millones de venezolanos que han encontrado un refugio para huir del hambre, la miseria, la falta de medicamentos, la falta de libertades en la Venezuela de Chávez y ahora de Maduro. Entonces, vamos ya con la diputada, por favor. Hola, Eliezer, ¿cómo estás? Un saludo especial para ti. Es que estoy tratando de que no quede yo en contraluz ya. Ahí mucho mejor. Bueno, un placer enorme conocerla. Lo mismo, querido Eliezer, muy admiradores de todo tu trabajo, de tu capacidad de denuncia y de sobre todo mantener bien informados a los ciudadanos de Latinoamérica y el mundo. Bueno, diputada, estamos acá, hay miles de cubanos conectados y de amigos latinoamericanos. Estamos en más de 80 países observándola en este momento y tenemos una gran preocupación porque hemos visto un guión que se va repitiendo en diferentes países donde el método de la violencia se pretende imponer con el pretexto de algunas reivindicaciones que pueden tener puntos válidos, pero miramos con gran preocupación que se intenta colapsar el orden en Colombia para lograr determinadas agendas que se han puesto en práctica ya en varios países. Y queríamos tener pues su opinión de lo que está sucediendo y algún posible desenlace que pueda esto ocasionar. Bueno, Eliezer, lo primero es como contextualizar a quienes nos escuchan de qué fue lo que pasó. Colombia llegó el presidente Duque y la encontró con una deuda ya muy alta, el 52% del PIB, y bueno, se estaba dando manejo al tema, buscando políticas de reactivación económica que permitieran avanzar, superar pobreza y lograr crecimiento económico. Sin embargo, vino la pandemia, que agravó la situación dramáticamente de los colombianos, como en todos los países del mundo y de Latinoamérica. Y por supuesto, implicó que el gobierno nacional hiciera unos esfuerzos muy grandes en obtener créditos que llevaron la deuda colombiana al 64% del PIB, una cifra muy alta y muy preocupante. Y por supuesto, un agravamiento de la pobreza del país que es espeluznante. Tenemos hoy 42% de la población en la pobreza, es decir, prácticamente un poco más de 4 de cada 10 colombianos, lo que plantea la necesidad de mirar cómo podemos buscar nuevos recursos para ayudar a los más pobres. El gobierno durante la pandemia hizo unos esfuerzos extraordinarios. Se hicieron más giros de recursos a las familias de más escasos recursos. Se creó en 2 semanas un programa para atender población que estaba en el borde y que perdiendo el trabajo bajaba a la pobreza. Se atendieron 2.8 millones de familias colombianas con algún tipo de recursos, se les devolvieron los impuestos del IVA, se buscó giros adicionales a todos los programas sociales, se respaldaron las deudas de los empresarios medianos, pequeños, que tenían que pagar sus nóminas y no les prestaban por el riesgo que había. Nos gastamos 12 billones de pesos en garantías para esos empresarios, nos gastamos otro tanto en respaldo de créditos de capital, de créditos de trabajo, de créditos para independientes. El gobierno sacó un programa muy importante que se llamó el PAEF, que financió el 40% de los salarios de quienes menos ganan en Colombia, que tienen salario mínimo, para que las empresas no los despidieran. Se le dijo a las empresas, Eliezer, como era natural, tengamos paciencia, no despidan a sus empleados, el gobierno se hace cargo del salario en un 40% de estos empleados, beneficiamos 3.2 millones de hogares en Colombia, y eso por supuesto agravó la situación crediticia y exige un enorme esfuerzo tributario. El gobierno presentó una reforma que tenía, no lo vamos a negar, asuntos que eran inadmisibles. El propio partido de gobierno, Centro Democrático, del cual hago parte en cabeza del presidente Uribe, hizo precisiones de que no se podía gravar la clase media, que había que tener
mucho cuidado con los gravámenes al sistema productivo, que pues estaba ya muy golpeado. Es decir, y después los partidos de gobierno que hacen parte de la coalición independiente, todos se manifestaron en contra, es decir, la reforma nació muerta. Sin embargo, habían convocado ya un paro desde tiempo atrás y usando el pretexto de la reforma tributaria, empezaron este paro que claro, tiene unos manifestantes pacíficos, unos ciudadanos que genuinamente tenían preocupación con la reforma, que exigían que se retirara, pero también empezaron a aparecer, Eliezer, grupos organizados, vándalos organizados, que no solamente ejercieron bloqueos en las entradas de las ciudades, bloqueos en las entradas de las zonas donde había empresas, bloqueos para impedir la circulación de alimentos, bloqueos para impedir que cualquier cosa llegara a las ciudades, bloqueos en los barrios, vandalismo, se quemaron más de 100 bancos, se quemaron los cajeros electrónicos, se quemaron estaciones de policía, más de 100 entre CAIs, que son unas pequeñas que hay en los barrios, más estaciones y subestaciones, violencia creciente y por supuesto hubo, según parece, algunos excesos de fuerza que se están investigando que podrían implicar incluso algunos homicidios que se hubieran cometido por parte de la policía en Colombia. Bueno, hay algunos videos espeluznantes que hemos visto. El que más a mí me golpeó es precisamente el video donde hay una ambulancia que lleva a una embarazada que está dando a luz y que por no poder circular y llegar al hospital, y estamos hablando de una ambulancia que lleva sus sirenas, que lleva todo, y fue atacada por estos grupos y falleció el bebé, la criatura. Estamos viendo la destrucción también de propiedad privada, no solo los bancos. Hay mercados, hay plazas. Es como si fuera una plaga que quiera arrasar con todo. No, Eliezer, mira, ha habido cosas como, por ejemplo, no dejan entrar los alimentos a donde están las empresas avícolas. Ha habido muerte de gallinas y de pollitos y de todo tipo de animales. La leche que está en los campos colombianos no la dejan entrar a las ciudades a pasteurizarla, entonces han tenido que botar la leche. Ni siquiera dejan entrar a las fundaciones de niños o de enfermos que van a recoger la leche para tratar de repartirla entre quienes la pudieran necesitar. Ha sido una cosa muy agresiva y violenta en contra de todos los colombianos. Yo la pregunta que me hago, y también la hacía cuando estaba la crisis parecida en los Estados Unidos, que partió de un elemento real, que fue la muerte de George Floyd, y que luego se veían los videos de personas repartiendo dinero, personas organizando, personas que después aparecían en internet en fotos con Nicolás Maduro, que decían en televisión que eran marxistas entrenados y que esto es una revolución y que si hay que quemar el país, vamos a quemar el país. Y evidentemente la ciudadanía tiene que tomar responsabilidad. Y yo quería preguntarle a usted, como persona de a pie también, ¿qué sentido tiene en un país endeudado, en un país donde además el COVID ha hecho tanto daño como el resto del mundo, la destrucción de lo que tenemos? O sea, porque hablo con sentido de pertenencia latinoamericano también. Yo quiero que toda Latinoamérica avance, que toda Latinoamérica salga de la pobreza, pero ¿qué sentido matemático? Yo soy ingeniero y por eso todo lo pienso en infraestructura, en cálculo. Si usted destruye lo poco que hay, eso habrá que repararlo y eso tiene un costo para esas familias y para esos pobres que usted pretende representar. Entonces, ¿qué sentido le ve usted a la violencia en un país democrático para reclamar cualquier reivindicación? Ninguna, Eliezer, es que no hay explicación. Porque si tú pensaras qué es lo que Colombia necesita hoy, es 42% de pobreza, 64% de deuda del PIB, necesitamos recursos. ¿De dónde se consiguen? Del crecimiento económico para poderle cobrar a alguien los impuestos. Pero si lo que haces es bloquear, pues lo único que va a haber es más empresas quebradas, más colombianos perdiendo el empleo, menos posibilidades de conseguir recursos, encarecimiento de la deuda, porque un país
como Colombia con esta situación, lo que terminó pasando es que nuestros bonos hoy están siendo tratados en el mercado internacional como bonos basura. Bonos basura son aquellos que no tienen grado de inversión. Colombia había hecho un gran esfuerzo para tener, digamos, esa posibilidad de tener una deuda que se colocara fácil, que hubiera tranquilidad en los mercados internacionales de prestarnos. Hoy todo eso se perdió, más la quiebra. En muchos sentidos, Eliezer, yo creo que los daños que ha dejado este paro más o menos van saliendo con lo que necesitábamos de la reforma tributaria. Entonces uno se pregunta, ¿para qué un paro oponiéndose a la reforma tributaria cuando en realidad lo que hicimos fue coger la plata de la reforma tributaria y quemarla? Porque no le quedó a nadie, no hay todavía con qué financiar los programas sociales, no hay con qué lograr tener la matrícula CELO, que era un anhelo muy grande del gobierno nacional, que los estratos 1, 2 y 3, los segmentos más pobres de la población, pudieran tener cero costo en las matrículas. Todas esas oportunidades se fueron con el paro, se fueron con los bloqueos, se fueron con la violencia. Pero además, Eliezer, yo veo una cosa muy grave, que es, digamos, sinónimo para todos los países latinoamericanos. O nosotros tenemos un Estado fuerte, capaz de garantizar la seguridad, o tenemos violencia. Porque una de las cosas más preocupantes que empezamos a ver, Eliezer, durante estas manifestaciones fue ciudadanía armada saliendo a defender sus barrios, sus ciudades, sus propiedades. Colombia no fue ajeno al fenómeno del paramilitarismo ni lo puede olvidar. Yo creo que es gravísimo que el gobierno no logre establecer el orden porque invita y la gente decide tomar la solución de los problemas por la propia mano, y eso es el escenario de la destrucción del Estado de Derecho. Bueno, tenemos el ejemplo de México con las autodefensas. La diferencia entre Colombia y México, dos países que sufren el narcotráfico, es que Colombia es percibido como un Estado que todavía controla mucho más, de más ley, más orden, incluso más crecimiento, porque los últimos, después de la guerra con los narcos, en los 90 y los principios del 2000, Colombia cambió muchísimo. Estuve viendo que le dieron a Medellín un premio en el 2015 de la ciudad más innovadora del mundo, con un metro excelente, con una infraestructura, y se veía el pueblo colombiano trabajando, luchando, creciendo. El turismo en Colombia, si analizan los números, hay unas perspectivas increíbles, y esa es la manera de tener, porque lo que yo hallo que la izquierda extrema nunca entiende una ciencia que se llama contabilidad. Yo pienso que si las universidades tienen que hacer un papel en esto, porque esos números que usted está sacando, que son cuentas de bodeguero, lo decimos en Cuba, cuentas de 2 más 2 son 4. Oiga, si usted tiene 10 y necesita 20 para poder salir adelante, hay que buscar 10 de algún lado. Ahora, si usted lo que hace es romper el billete de 10 que tenía, ahora usted ya no necesita 10. Ahora usted necesita el doble o el triple. Pero te quedó además el estigma internacional. Te quedó la desconfianza, te quedó la violencia, te quedó los muertos, te quedó la destrucción. Entonces, ¿qué cuenta matemática es la que están sacando estas personas? Bueno, la única que yo puedo pensar es que se desconfíe totalmente de la gestión del gobierno, del Estado, y capitalizar políticamente toda esa indignación de cara a que los pueblos latinoamericanos vuelvan a caer en el mismo bache de siempre, de darle la confianza a los salvadores del pueblo. Y luego vamos a ver cómo ocurre lo mismo de Venezuela. Vinieron para salvar al pueblo y han expulsado de Venezuela ya casi un tercio de la población. Lo están matando de hambre. Los mismos que estaban apostando a la violencia y a los golpes de Estado y a todo para destruir. Entonces, claro, Eliezer, es que una cosa que tú estás diciendo que es muy importante recabar e insistir, porque a veces los latinoamericanos nos dejamos meter en esos cuentos. No hay ninguna otra manera de superar la pobreza que con crecimiento económico. El problema de la pobreza no es un problema de distribución, es un problema del tamaño de la torta. Es un problema de que si no hay una torta, y con esto me refiero a un país suficientemente rico, no va a haber recursos para nadie. El problema no es que haya ricos, el problema es que hay muy poquitos ricos. Lo que necesitamos es enriquecer nuestros países, que eso es lo que genera que toda la economía se irradie. Y yo creo que lo que tú dices de Venezuela es que a los latinoamericanos no se nos puede olvidar. Cogieron un país que era el más rico de Sudamérica por la cantidad de petróleo que tenía,
Venezuela estaba produciendo 1.500.000 barriles de petróleo día y lo quebraron. Tú dices, un tercio de la población expulsada, que se tuvo que ir a mendigar a otros países en su gran mayoría. 35% de la población que queda en estado de desnutrición porque no tienen nada que comer. Una pobreza superior al 86% y además de eso, una inflación que ha superado los miles ya, porque es que ya no es por 1.000, sino 3.000 y 5.000, y un salario mínimo, francamente, de 12.000 pesos el día. Eso es, estamos hablando de menos de $3 larguitos por día. Entonces yo creo que uno tiene que entender como latinoamericano que aquí hay solo un camino y que ojalá hubiera fórmulas mágicas, como lo ofrecen los socialistas del siglo XXI, que dicen aquí tenemos una varita mágica y les ofrecemos el mundo que ustedes se puedan imaginar. El mundo que uno se puede imaginar, señores, es como cuando ustedes se leen un libro y pueden poner los efectos especiales que quieran. La realidad es con números, con recursos y con trabajo. Avanzar económicamente es un proceso acumulativo. Hay que construir sobre lo que tenemos y seguir avanzando. Si nos dedicamos a tumbar lo poquito que tenemos, lo que pasa es que, como tú decías, toca volver a empezar. En vez de tener 10, vamos a tener 0. Y esa idea que tienen los jóvenes latinoamericanos de que no hay nada que perder, claro que hay mucho que perder. Latinoamérica es un país, son países de ingreso medio en el mundo. Ustedes no se imaginan lo que es ser un país pobre. Miren Venezuela, no le crean a Eliezer, no le crean a Paloma, créanle a los venezolanos que en todos los países latinoamericanos están y les pueden contar lo que es empobrecerse y pasar a ser un país pobre. Es muy distinto a ser un país de ingreso medio. Paloma, de cubano que lleva 62 años sufriendo a la raíz de este problema, no me queda más que decirte que todos los que amamos la libertad, el desarrollo, el progreso, la democracia, estamos con el pueblo colombiano en este momento, muy pendientes, muy preocupados, pero también confiados en que la unidad nacional no tiene que ser una unidad monolítica, pero el amor por Colombia, por un proyecto de nación, de país, va a triunfar. Y Colombia se va a recuperar de todo esto. Y Cuba también, y Venezuela. Y vamos a tener un continente próspero y libre, si Dios quiere, muy pronto. Así que Dios nos ayude, Eliezer, y desde aquí darle un mensaje de solidaridad a las Fuerzas Armadas colombianas. A mí me ha dolido muchísimo la estigmatización, ver titulares en el mundo entero diciendo que el gobierno mandó al ejército y la policía a matar los manifestantes. Eso no es cierto, no es cierto. Pudo haber y ha podido haber seguramente excesos de fuerza, pero lo cierto es que la gran mayoría de las Fuerzas Armadas de Colombia son hombres que con valor, con coraje, con amor por Colombia han defendido nuestra democracia de los ataques del terrorismo de los grupos ilegales que atormentaron a Colombia durante tantos tiempos y del terrorismo que se infiltran en estas marchas y en estas protestas para destruirlo todo. Las imágenes de los golpes sobre nuestros policías, de cómo los prenden vivos, de cómo los han atacado, incluso apuñaleado, son francamente detestables. Yo creo que algo que los colombianos como los latinoamericanos tenemos que entender es que a las Fuerzas Armadas les debemos gratitud y respeto porque ellas son el brazo que defiende la democracia de los excesos y son la posibilidad de que podamos tener estados fuertes, porque cuando no hay estado fuerte lo que hay es la anarquía y la violencia del caos. Yo creo que eso es un mensaje que también valdría la pena relevar, querido Eliezer. bueno, pues le tengo una noticia para despedirla con algo bueno. Mientras aquí en la nación donde estoy viviendo, en Estados Unidos, donde hay también un tercio de la población cubana, como la venezolana, hemos tenido que salir. Yo soy un perseguido político, pero está también la miseria, el hambre que ha provocado el comunismo. Y resulta que nuestro gobernador en Florida, Ron DeSantis, para responder al Defund the Police, que es otra campaña de desprestigio, de descrédito que hacen aquí contra la ley y el orden, pues ha salido con esta campaña que es Fund the Police. Y le van a pasar un bono a los policías, a los bomberos, a todos los héroes que todos los días salen a la calle a salvar vidas en este país, como muestra de respaldo de toda la ciudadanía de la Florida a nuestros valientes
oficiales que en su inmensa mayoría son honorables, competentes y amantes de una ciudadanía que viva en paz y en concordia. Ojalá que el mundo entero y toda Latinoamérica tome conciencia de la importancia que tiene el respeto a la convivencia, a la ley, al orden, al derecho ajeno, para ser civilizados y tener un día países como los que nos gusta ir a vivir, como Europa, como Canadá, como Estados Unidos. Así que muchísimas gracias por su comparecencia y estaremos contactando más adelante para mantenernos al tanto de lo que va sucediendo. ¡Arriba Colombia! Arriba Eliezer y muchas gracias.